Perfecto, comenzamos entonces. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Un gusto verlos recibidos para esta mesa. Vamos a hacer los agradecimientos correspondientes. Agradecer primero a la red, ¿cierto?, de estudios históricos de la vida religiosa en América, por darnos la oportunidad de presentar, ¿cierto?, estos trabajos, investigaciones que se están desarrollando y que van en curso, ¿sí? Aquí llegó Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Lo estábamos esperando. Súper bien. ¿Escucha? Perfecto. Súper bien todo. Entonces, por respeto al tiempo y al orden, vamos a comenzar. Comenzaremos la mesa, ¿cierto?, con la ponencia de María Alejandra Frías, ¿sí? Vamos a presentar a María Alejandra. Alejandra es estudiante del profesorado y licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Su proyecto de tesis aborda la instalación de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor y su tarea al frente de la cárcel de mujeres en Salta. Alejandra es auxiliar docente de segunda categoría en la Cátedra Idioma Moderno Francés. Es alumna adscrita en las cátedras de Historia de América, Historia Moderna de España, la España de los Austrias, la España de los Borbones. También es colaboradora, alumna en proyecto de investigación a CIUNSA número 2354, titulado Agentes de Gobierno en el Mundo Hispánico, microanálisis del poder monárquico del siglo XV al XVIII, que se encuentra este estudio dirigido por el doctor Guillermo Nieva Ocampo, ¿sí? Alejandra, vas a contar entre 20 y 25 minutos para tu ponencia. Yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos, ¿ya? Te voy a mostrar la mano que quedan 5 minutos, ¿sí? Bien. Les recordamos a todos los que nos están viendo, ¿cierto?, por las distintas plataformas online, que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas vía chat, ¿sí? Y una vez que todos los ponentes realicen sus exposiciones, iremos analizando las preguntas y ahí tendremos unos 30 minutos, 40 minutos para poder resolver las dudas que tenga, ¿cierto?, nuestro público expositor. Bueno, Alejandra participa con la ponencia titulada Pablo Padilla y Bárcena al servicio de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor en Salta, 1885 a 1898. Un gusto, Alejandra. Un gusto, María Paz. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el objetivo de este trabajo es trazar la línea de acción que llevó adelante el doctor Pablo Padilla y Bárcena durante su estancia en la diócesis salteña, haciendo foco en su labor para la instalación de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor. Asimismo, pretende resaltar la tarea conjunta de la Iglesia con las sociedades laicas que apoyaron y financiaron el establecimiento de las Hermanas de la Caridad y con ellas la creación de la primera cárcel de mujeres en la ciudad de Salta. Bueno, para el análisis de este tema se consultaron fuentes primarias y secundarias estatales y eclesiásticas que se encuentran en el Archivo Histórico de la provincia de Salta, en el Archivo del Arzobispado de la provincia de Salta, como así también repositorios de bibliotecas privadas y públicas. Bueno, hacia fines del siglo XIX, los estados nacionales, tanto en Latinoamérica como en Argentina, sufrieron, iniciaron, digamos, un proceso de construcción y de consolidación. Argentina, no exenta de estos cambios, se hizo eco y también se iniciaron cambios a nivel político, económico, social, cultural e institucional. La conformación de partidos políticos y todo el andamiaje político que se llevó adelante a través de ello se materializó tanto a nivel nacional como a nivel provincial en una serie de tensiones y pujas en donde uno de los actores principales y uno de los actores políticos de gran acción fue la Iglesia Católica, ¿no? Tratando de hacer frente a este siglo que estaba muy atravesado por políticas seculares que se estaban desarrollando en su tiempo. Así que
las instituciones más emblemáticas en la vida política y sociocultural de la provincia desplegaron sus plataformas para colaborar con los cambios que se propiciaban al calor de esta modernización. La Iglesia, con una participación activa, fue uno de los pilares en donde los gobiernos salteños se apoyaron y encontraron, después de superados los debates en torno a la secularización, un gran patrocinador. La finalidad de esta institución apuntó a su vez a resguardar a sus fieles de los envites de las políticas liberales. Asimismo, las instituciones de beneficencia hicieron lo suyo como intermediarias en todas aquellas solicitudes que se suscitaban en las obras emprendidas. Por tal motivo, es destacable la tarea llevada adelante por la Iglesia para alinearse a resolver los conflictos sociales y para trabajar en la instalación de instituciones que rigieran el orden y el bienestar de la sociedad. Bueno, como versa el título de esta ponencia, Pablo Padilla Bárcena era un obispo, así que la intercesión de los obispos y particularmente del padre Padilla y Bárcena fue de vital importancia, ya que con él al frente de la diócesis llegaron a Salta varias congregaciones religiosas, tanto femeninas como masculinas. Y como en el caso que nos convoca, la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor, fue una tarea muy importante llevada adelante por el obispo y a través de ellas la creación de la primera cárcel correccional de mujeres. Bueno, como ya dijimos, ¿cuál es el fin de este trabajo? Vamos a interiorizarnos un poco más en la tarea y en la vida y en la tarea de Pablo Padilla y Bárcena, vicario, obispo y sobre todo un buen pastor. Bueno, su vida y religiosidad, hay que decir que Pablo Padilla y Bárcena nació en la provincia de Jujuy, una provincia que limita con la provincia de Salta hacia el norte. Nació en enero de 1848, en el seno de una buena familia, ya que su padre, Manuel Padilla, había sido un destacado abogado y político, y su madre también, Trinidad de Bárcena, venía de una familia de políticos y de muy buena posición social dentro de la sociedad salteña y jujeña. Con estos antecedentes familiares, su niñez estuvo rodeada por una agitada vida política. Incluso su padre murió en Córdoba en 1862 cuando se trasladaba hacia Buenos Aires porque había sido electo diputado. Así que es en la ciudad de Córdoba, de donde era oriundo su padre, donde Pablo Padilla Bárcena realizó sus estudios e ingresó al Seminario Mayor de Nuestra Señora de Loreto y transcurrió allí 9 años hasta que recibió la ordenación sacerdotal de la mano del obispo José Vicente Ramírez de Arellano. Se graduó en doctor en teología en el año 1872 y luego se trasladó a la diócesis de Salta, donde fue funcionario de la curia, canónigo de la catedral, vicerrector del seminario y catedrático de literatura y teología. Se le designó la tarea de visitador eclesiástico en Jujuy y en Salta, la cual desempeñó con dedicación. Su nombramiento como vicario capitular se dio tras una serie de conflictos en la diócesis. Muerto el obispo Buenaventura Rizzo Patrón el 14 de noviembre de 1884, se abrió un debate sobre la sucesión de la sede vacante. Las opiniones dentro del cabildo se dividieron entre quienes consideraban al deán Genaro Feijó como el candidato propicio y quienes resaltaban las virtudes del doctor Padilla Bárcena para tal cargo. Finalmente, la elección recayó en el deán Genaro Feijó, que durante muy poco tiempo en el cargo, enfrentó serios problemas en el gobierno nacional, ya que el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, expuso que el presidente no aceptaba la elección de su persona para el cargo de vicario capitular. Tras idas y vueltas, misivas de un lado y del otro, Feijó recibió el apoyo de los demás capitulares para sostener las exigencias que hacía el gobierno. Estas exigencias eran de la provisión del presupuesto para la diócesis, de parte la exigencia de parte de la diócesis al gobierno nacional para cubrir los gastos, ¿no? Bueno, al recibir ese apoyo,
igual, de todos modos, no tuvo mucho éxito porque tan solo 6 meses, un poco menos de 6 meses en el gobierno de la diócesis, el 4 de mayo de 1885, el deán Genaro Feijó falleció sin poder consolidar sus ideas. De este modo, el cabildo pasaba a una nueva elección de vicario capitular, que por unanimidad de votos recayó en el canónigo doctor Pablo Padilla y Bárcena. Este dio su consentimiento y prestó juramento ante el cabildo el 14 de mayo de 1885. En esta ocasión, la comunicación al gobierno de dicha elección, aunque se hizo esperar, tuvo una respuesta favorable. Durante 8 años se desempeñó como vicario capitular con una actividad febril y provechosa. Su obra pastoral se puso en marcha inmediatamente después de la elección, ya que siguió con las visitas pastorales en todos los rincones de las diócesis y tomó posición contra el liberalismo diciendo que, y cito, entre todos los males ninguno es comparable al que en nombre del liberalismo se han infiltrado en la sociedad moderna con satánico embozo. Del mismo modo, resaltó que esta situación estaba influenciando en las obras que llevaba adelante la Iglesia, ya que la alejaban del ámbito social. Las escuelas, las leyes, la sociedad. Para los sacerdotes, reanudó las conferencias de teología moral, como así también para los fieles las visitas diocesanas. Todo esto con el propósito de cambiar ideas y ponernos de acuerdo sobre los mejores medios que pueden adaptarse para salvar esta sociedad de los males que la amenazan. También propuso, estando como vicario capitular, la fundación de un periódico bisemanal, que tuviera como fin la restauración de la fe cristiana. Largos años en el gobierno de la diócesis como vicario capitular rindieron sus frutos y el 17 de diciembre de 1891 el Papa León XIII creaba para Padilla y Bárcena el título de obispo de Pentaconía. Y también la consagración episcopal. Finalmente llegó su constitución como obispo de Salta el 19 de enero de 1893, el cual tomó juramento en Buenos Aires en junio del mismo año y trasladándose y tomando posesión de la diócesis de Salta el 15 de agosto de 1893. Hay que decir que la vida de Pablo Padilla y Bárcena permite ver el accionar de la Iglesia en el noroeste argentino y ahondar en su formación y en sus ideas. Asimismo, que es lo que nos convoca, fue un gran promotor de las casas del Buen Pastor en Argentina, resaltando siempre las virtudes y la importancia civil que esta obra tendría para la sociedad. La llegada de las hermanas del Buen Pastor de Anger a Buenos Aires se dio en 1885. Después de haber sido desterradas de la República Oriental del Uruguay por una serie de conflictos de orden civil, ya que en Uruguay se habían dictado unas leyes de convento, que la ley instaba a habilitar inspecciones en los conventos, y sobre todo la conocida ley de matrimonio civil. Entonces, ante la negativa de la congregación, fueron expulsadas, ¿no? Esta congregación se asentó en Buenos Aires y por el largo tramo de 10 años fue abriendo diferentes casas en diferentes provincias, hasta llegar a Salta hasta llegar a Salta
y instalarse efectivamente en 1893. Pero mientras tanto, fue Padilla y Bárcena, desde su posición como cabeza de la diócesis de Salta, que digamos, advertía la necesidad de una congregación religiosa que se aplicase a curar las llagas sociales. Por ello propició la instalación de la Casa del Buen Pastor, obra que ya había impulsado en las vecinas provincias de Tucumán y de Jujuy. Esta noticia se hizo eco de las mujeres piadosas y caritativas de la ciudad, las cuales colaboraron inmediatamente en las gestiones. Desde la Sociedad de Beneficencia y la Conferencia de San Vicente de Paul, las peticiones y obras no dejaron de multiplicarse. Estas instituciones acogían en su seno a las mujeres más ilustres entre sus integrantes las presidentas eran Francisca Uriburu de Castro y la señorita Juana Faulis Calvimonte. Y tanto en la Sociedad de Beneficencia como en las conferencias de San Vicente de Paul. La presidenta de la Sociedad de Beneficencia tomó contacto con el gobernador Güemes para conseguir el lugar donde se asentaría el Buen Pastor. La respuesta fue dada por carta, manifestando lo grato que era para el gobierno tal iniciativa, pero expresaba los inconvenientes burocráticos que frenaban el pedido. Se comprometió a interceder ante las cámaras para agilizar la gestión. El gesto de colaboración fue agradecido, aunque su instalación definitiva se dilató por algún tiempo. Finalmente, a petición de la señora presidenta de la Sociedad de Beneficencia, doña Francisca Uriburu de Castro, y contando ya con personería jurídica de esta institución, se le otorgó el solar y el edificio de la antigua Quinta Agronómica o Normal, un edificio que se encontraba a las afueras de la ciudad. Ya como obispo titular, Padilla y Bárcena impulsó en 1892, cuando le tocó presidir la Asamblea General de las Conferencias de San Vicente de Paul, a las señoras vicentinas a preocuparse y a abocarse a la obra del Buen Pastor, puesto que por los mismos años la Sociedad de Beneficencia llevaba adelante la fundación del nuevo Hospital Mixto del Milagro, situación que no privaba a ambas instituciones de trabajar de manera mancomunada para realizar las labores y otras acciones benéficas. Formando una comisión compuesta por la señorita María Calvimonte de Faulis, la señora María Calvimonte de Faulis, Josefa Sosa de Plaza y Juana Faulis Calvimonte, solicitaron al gobernador Frías una sublevación para la casa, petición que fue tratada en Cámara pero que no se consiguió. La petición entonces se hizo a la municipalidad, obteniendo de ella una subvención de 50 pesos. Los primeros pasos para la instalación del instituto se estaban dando y a ello se sumó el contacto que tuvieron estas damas con la Madre Superiora del monasterio de la provincia de Buenos Aires, la Madre María de Santa Eufrasia Collantes, habiendo quedado a cargo de las casas argentinas tras la partida de la Madre Provincial al capítulo general de Angel. Debió acompañar a las hermanas que habían sido destinadas a la comunidad de Jujuy. Dada la cercanía de la casa jujeña y de las constantes visitas de las religiosas, la presidenta y vicepresidenta de la Conferencia Vicentina de Salta, apoyadas por el obispo Padilla y Bárcena, consiguieron que la Madre María de la Inmaculada Concepción Sánchez y la Madre María de la Asunción Valderrama viajaran a la ciudad para conocer la casa propuesta para la instalación. Mientras se gestionaba esta instalación, las casas en Argentina se erigieron como provincia en 1892, dejando de depender de la provincia chilena. Así nombraban provinciala a la primera de las religiosas antes mencionadas. Finalmente llegó la licencia para la instalación del Buen Pastor el 15 de octubre de 1893 a través de una carta de la Madre General María de Santa Mariana Berger a la Madre María San Agustín de Jesús. Se hizo notar la cooperación y el deseo de salvar las almas. Los nombramientos para el nuevo monasterio de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor fueron realizados por el Consejo General, aceptando las posiciones de las
proposiciones de las madres provinciales, quedando María de Santa Teresa de Jesús Torrealba como superiora, María de la Cruz Belén como asistente y María de Santa Rosa Soto, hermana conversa. Todas ellas pertenecían a la comunidad de Tucumán. Reunida la sociedad de beneficencia e informada por el ilustrísimo obispo de la llegada de las hermanas del Buen Pastor, instó a sus socias se pusieran al servicio de la obra. La cita tuvo por objeto procurar a la familia todo lo necesario para que se procediera a la instalación de la Casa del Buen Pastor. Asimismo, se fijó el día 5 de noviembre para la instalación para que tal obra quedara concretada. La llegada de las religiosas fue esperada por la señora de la Sociedad de Beneficencia y por las integrantes de la Conferencia Vicentina, que se aprestaron a dirigirlas al edificio del futuro instituto. Al encontrarse aún en malas condiciones, se hospedaron con las religiosas esclavas mientras se acondicionaba el lugar, tarea que llevaron a cabo las mujeres de ambas sociedades benéficas en conjunto con el obispo. Llegado el día de la instalación, el 5 de noviembre de 1893, se intensificaron las labores de acondicionamiento. Fueron las señoritas Juana Foulis y Hortensia Cornejos quienes pidieron a las religiosas las dejaran acondicionar las camas de las presas, trabajo que realizaron con sus propias manos, mientras que otras tantas ayudaron a barrer, limpiar, pintar murallas, etc. El obispo Padilla y Bárcena presidió la instalación y la profesión de fe de la Madre Superiora, que fue realizada el día 14 de noviembre. Para legitimar la instalación, el 18 de diciembre eran firmadas por el gobernador don Delfín Leguizamón las bases, según las cuales era admitida la casa. La obra no concluyó allí. Con el correr del tiempo se sumó un departamento de asiladas que el 5 de noviembre de 1893 fue bendecido por el obispo, una capilla provisoria que cubría las necesidades del monasterio, en un nuevo local de detenidas en enero de 1897. Además, se abrió una escuela externa en el año 1899, que comenzó a funcionar con cerca de 70 niñas. Siempre estuvo presente el impulso benéfico de las damas de la sociedad salteña, las cuales atendieron los pedidos y las necesidades de la institución, sin dejar de lado la gran labor del obispo que para el año 1898 había sido designado en una nueva diócesis, la diócesis de Tucumán. Pero no por ello dejó de lado el trabajo de restablecer la fe y de conservar la iglesia. Siguió apoyando a las congregaciones dentro y fuera del país, solidarizándose ante las vejaciones a las que fueron sometidas por las políticas seculares. El obispo Padilla y Bárcena murió en el cargo de obispo del Tucumán el 22 de enero de 1921, dejando detrás de él grandes obras. Como consideraciones finales, el análisis de la trayectoria del canónigo doctor Padilla y Bárcena dentro de la iglesia de finales del siglo XIX y su tarea para la instalación de la Casa del Buen Pastor visualiza la gran red de relaciones que existían para tal empresa. El interés por frenar los avances del laicismo lo volcó a la tarea social, que a posteriori se conocerá como catolicismo social, de tal modo que echando mano al asistencialismo laico y religioso con sus respectivas instituciones, la Sociedad de Beneficencia, la Conferencia de San Vicente de Paul, se pudo atraer a la ciudad de Salta a la congregación religiosa de las Hermanas del Buen Pastor, cuyo fin era trabajar en la salvación de las almas extraviadas. Las idas y vueltas de los gobiernos provinciales y nacionales y de la sociedad en general demuestran que el trabajo realizado rindió fruto, ya que la congregación y la cárcel perduraron en el tiempo y se adecuaron a los cambios sociales, institucionales y políticos de la época. Este recorrido nos permite explorar los vínculos existentes entre la esfera civil y la de gobierno, entre el mundo laico y el religioso, siendo nexos entre ellos la beneficencia y el asistencialismo y los proyectos estatales. Cabe destacar que estos procesos atravesaron contratiempos propios de los campos de acción de cada uno de los participantes y otros propios de las circunstancias socioeconómicas, faltas de presupuestos, cuestiones jurisdiccionales, entre otras. Asimismo, emerge la figura de la mujer, de la élite, propiciando en la esfera emerge la figura de la mujer de élite
en la esfera pública, siendo su mayor misión servir de ángeles tutelares a las mujeres desvalidas. Así tomaron contacto con las realidades sociales y trabajaron para ello. Este primer acercamiento a una institución que desde su instalación en 1893 y durante gran parte del siglo XIX se desarrolló como cárcel de mujeres, permite pensar nuevas aristas de análisis, revisar, revalorar y reescribir sobre las cárceles del Buen Pastor y la congregación que llevó adelante dicha tarea. También nos invita a poner sobre la mesa inquietudes, problemas que están vigentes en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy interesante la ponencia realizada. Agradezco también el haberse adecuado el tiempo y respetado el tiempo estipulado. Les recordamos a todos los que están viendo esta mesa que pueden escribir sus preguntas en el chat y posterior a todas las presentaciones iremos caso a caso revisando las preguntas, ¿sí? Vamos ahora a la siguiente participación que va a presentar, si no me equivoco, Alejandro Campos, ¿verdad? Sí, vamos con Alejandro. Sí. Súper. Hola, buenas. Vamos a presentar a Alejandro. Alejandro Campos actualmente es auxiliar docente de segunda categoría en la materia de Historia Moderna y del Seminario Salta y La Nación en el siglo XIX. Se encuentra adscripto a las materias de Historia Moderna de los Austrias y Historia Moderna de los Borbones. Se encuentra realizando la tesis de licenciatura sobre la implantación de la congregación mencionada en su ponencia en Salta a finales del siglo XIX. Durante el proceso de escritura ha tenido la oportunidad de participar en múltiples congresos, workshops y jornadas. Alejandro participa con la ponencia titulada Congregaciones religiosas en la construcción de la Iglesia moderna, las Hermanas de la Caridad y el Colegio del Huerto en Salta, 1879 y 1900. Alejandro, al igual que Alejandra, cuando lleves 20 minutos de ponencia, yo te voy a avisar para que te des cuenta que te quedan 5 minutos más de presentación, ¿sí? Recordamos que las preguntas se realizan vía chat y las contestaremos al final de las ponencias. Y no sé si tienes alguna presentación para compartir. Sí, ahí estoy justo para compartir la pantalla. Súper, perfecto. Genial. Se está compartiendo, ¿verdad? ¿Se está compartiendo bien? Perdón por las dudas. Sí, va todo bien. Bien. Eso, perfecto. Ahí está. Ah, bien. Ya me estaba asustando. Bueno, ahora sí. El título de mi ponencia se titula Las congregaciones religiosas en la formación de la Iglesia moderna, las Hermanas de la Caridad y el Colegio del Huerto, Salta a fines del siglo XIX. En sí, para comenzar la ponencia me voy a apoyar en un escrito, ¿sí? La ciudad de Salta, al igual que gran parte de Occidente, atravesaba en la segunda mitad del siglo XIX un proceso de construcción de la Iglesia moderna. En ella participaba el clero local, el laizado moderno y las congregaciones religiosas que llegaron a la ciudad en ese contexto. La feminización de la religión cobró un papel relevante para la época. Las congregaciones como las Hermanas del Huerto constituyen un objeto de estudio central para comprender el proceso de reformulación que experimentó la Iglesia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Un proceso que siguió los lineamientos definidos desde la Santa Sede, Roma, a fin de que la institución eclesiástica no perdiera terreno en el ámbito de la acción social y el asistencialismo. El estudio de las congregaciones de vida activa y la educación de niñas a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina es un objeto de investigación que actualmente se encuentra en sus inicios. Si bien existen estudios generales relativos a la educación pública, en su mayoría centrados en la educación masculina y en la creación de escuelas mixtas,
Los trabajos que se han hecho sobre colegios para niños solamente posan sus miradas en el papel, en el ámbito que desempeñaron la Sociedad de Beneficencia Laicas. Numerosos avances en cambios se han verificado en las investigaciones respecto al papel de las congregaciones religiosas en la formación de la Iglesia moderna y su función educativa, en especial en Francia, España, Chile, Uruguay y Colombia, en donde se ha comprobado la enorme influencia y la gran aceptación de estas nuevas congregaciones desde mediados del siglo XIX. Esto se debe en buena medida a los renovados métodos de enseñanza que utilizaron en el contexto en una cruzada general de la Iglesia Católica contra el laicismo liberal, provocando una verdadera modernización y actualización de los mismos contenidos impartidos en los colegios, tal como prueban esos estudios. En el presente trabajo se propone analizar la participación de las Hermanas del Huerto en el proceso de conformación de la Iglesia moderna en Salta, a través de su labor educativa. Es así que se pretende reconstruir los vínculos sociales entre las Hermanas de la Caridad, la élite salteña y el clero local, que posibilitaron la fundación del Colegio del Huerto y la implantación de esta comunidad de religiosas en la provincia a finales del siglo XIX. Es esta una propuesta de investigación novedosa, metodológica y temáticamente, por cuanto contempla el estudio de los programas de acción social de las Hermanas del Huerto, ajustado a las exigencias de la modernidad, los vínculos sociales y la red de relaciones que fraguaron con la élite local y las autoridades de la diócesis. La metodología empleada es el estudio de redes sociales. Esto implica una reconstrucción de los vínculos sociales específicos y el análisis de cómo estos individuos se relacionan entre sí a través de la formación de redes concretas para lograr sus intenciones u objetivos específicos. Bien. Ahora paso a mostrar un mapa de lo que sería un mapa de la segunda mitad del siglo XIX, en este proceso de conformación del Estado Nacional, del Estado argentino y principalmente el norte argentino. Un poco como para mostrar, supongo hay mucha gente que no es de Argentina, obviamente es un congreso de México, por lo cual para mostrar por lo menos dónde queda Salta. Salta queda al norte del país, tiene como frontera a Bolivia, también como otra frontera a Chile, por lo cual generalmente hay que tener en cuenta, en toda la colonia Salta tuvo un papel importante, principalmente a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, con el comercio que va a tener tanto con Bolivia como con Perú. Esto va a tener un cambio rotundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo que va a provocar una crisis económica, principalmente por lo que fue la Guerra del Pacífico. ¿Por qué es tan importante estas cuestiones? Salta la segunda mitad va a tener unas dificultades tanto económicas, sociales y políticas muy importantes. Mientras que se está conformando el Estado provincial y el Estado nacional, tiene todas estas dificultades, que van a provocar justamente que la Iglesia cobre un papel fundamental, tanto el clero regular como el clero secular. Y en este sentido, los obispos, como el obispo Rizo Patrón, que más enseguida voy a explayarme un poco más sobre él, va a tener un papel fundamental. Con ello también la sociedad laica, principalmente el laizado moderno, con la sociedad de beneficencia va a tener otro papel predominante, siendo intermediario entre el clero y el gobierno en este proceso, en esta puja que va a haber de poder, para poder llegar a atraer ciertas congregaciones que se van a hacer cargo de muchas cuestiones que el Estado no se podía hacer cargo en ese momento, tanto la salud, la educación, y como vimos hace rato en la exposición anterior de Alejandra, también lo que van a ser las cárceles de mujeres. Bueno, para seguir adelante, ¿sí?, mostraré una imagen del fundador de la congregación del Huerto. Hay que tener en cuenta que la congregación es italiana, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que a comienzos, principalmente la eclosión de fundaciones en el siglo XIX, de congregaciones religiosas, ya venía desde siglos anteriores con las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul,
pero en Italia y en Francia se van a dar esta eclosión, ¿sí?, de nuevas congregaciones, y una de ellas justamente va a ser la de las Hermanas de la Caridad, las Hijas Santísimas del Huerto. Hay que tener en cuenta que la Congregación de la Caridad de Hijas María Santísima del Huerto, cuyas integrantes son conocidas como las Hermanas del Huerto, fue fundada en 1829 por el padre Antonio María Gianelli en Chiavari, en Liguria, en Italia, ¿sí? Y ahí les leo una cita justamente que dice: las hijas de María son instituidas para la propia satisfacción y para que cooperaran a la de sus prójimos. Su santidad debe, por tanto, maximizarse, consistir en hacer siempre el bien en provecho de sus semejantes. ¿Y por qué no faltan otras hermanas de la caridad dedicadas al mismo objeto? Las hijas de María son principalmente ordenadas a prestar su obra y dirección a aquellas piadosas instituciones y en aquellos lugares en los cuales, por falta de medios, no pueden tenerse la asistencia de otras hermanas. Las hermanas tenían como objetivo dirigir el hospicio di Carita e Lavoro en Chiavari. La primera comunidad de Chiavari se dedicó a la adoración eucarística y al cuidado de niñas pobres y huérfanas, enfermos, encarcelados y mujeres caídas. También pudo empezar con su labor en el ámbito educativo y en la educación de niñas que se desarrolla en Europa y en igual manera en América. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente imagen. Acá sí está uno de los primeros y más fundamentales en este trabajo, que va a ser Jacinto Vera. La Congregación del Huerto, una vez que se empieza a expandir, ¿sí?, se va a expandir hacia América, y en este sentido es un poco fortuito, lo mencionan algunos autores como Susana Monreal, cómo llegan a América. Justamente va a ser un salteño, Isidoro Fernández, ¿sí?, el que las va a traer a Montevideo, a Uruguay. Una de las madres más principales justamente es la hermana Clara Podesta, ¿sí?, que es la otra imagen, la del medio, y bueno, el Papa Pío IX. Las hermanas van a llegar en 1856, ¿sí?, principalmente a lo que va a ser Montevideo. Y ahí van a tener un papel fundamental en la atención de lo que van a ser los hospitales. Van a empezar también con los colegios, ¿sí? Y ahí van a tener la ayuda justamente de Jacinto Vera en la instalación de la congregación, y ahí se puede ver la relación que van a tener fuertemente, que una de las ahijadas de Jacinto Vera va a ingresar a la congregación. En este sentido, el que después va a ser obispo de Montevideo, primero y principal, en 1859, fue nombrado vicario apostólico de Uruguay y asumió, bueno, el 14 de diciembre. Va a tener un papel fundamental a la hora de que las hermanas sean reconocidas en sí por la iglesia. Cuando ellas llegan a América todavía no son reconocidas, recién son en 1868, y una de las intercepciones más importantes son justamente la de Jacinto Vera, que mandaba cartas principalmente al Papa para que las pueda reconocer. Además de ello, después de lo que el papado las logra reconocer, Jacinto Vera va a tener otro papel fundamental para que en 1882, junto con la hermana Clara Podesta, ¿sí?, puedan reconocer, la Santa Sede también pueda reconocer la reglamentación de la regla en sí de la congregación, la cual tampoco estaba reconocida hasta ese momento. Ahora bien, esto es un poco para pasarlo un poquito rápido. Desde Uruguay va a ser tan fundamental su papel, principalmente en lo que va a ser en la gripe y principalmente la fiebre amarilla, en esta justamente eclosión también que va a haber de epidemias en la segunda mitad del siglo XIX, lo que va a provocar también que en Argentina empiecen a buscar a estas congregaciones. Las Hermanas del Huerto llegan a Buenos Aires en 1859 también para hacerse cargo de un hospital, ¿sí?, el Hospital de Buenos Aires, donde justamente también van a tener un papel fundamental en las epidemias. Generalmente, el primer paso que
por el cual llamaban a la congregación era por problemas en relación a todo lo que son las epidemias y demás, por su labor a la hora de hacerse cargo de distintos hospitales. Llegan a Córdoba en 1859, pasan a Santa Fe en 1863. Acá principalmente se van a hacer cargo del colegio y la fundación de un colegio ya para educandas en Tucumán en 1876, y el caso particular de Catamarca en 1874, porque ya pertenece a la diócesis de Salta, en la cual uno de los que va a ser fundamental para la llegada, y es más, va a donar el espacio para que se establezca justamente el colegio de la congregación, va a ser el obispo Rizo Patrón. En este sentido, ¿cuál es la importancia que van a tener estas congregaciones y poder verlo desde esta nueva perspectiva, y principalmente ver la iglesia de manera transnacional, cómo la congregación fue ganando espacio primero en Italia, después en Uruguay, principalmente en Montevideo con el papel de Jacinto Vera, y después cómo llega a Argentina? Y va pudiendo justamente con la ayuda de distintos obispos, principalmente, poder hacerse de un papel fundamental. En Jujuy llegan en 1877. Ahora bien, ¿cuándo llegan a Salta? A Salta llegan en 1876, principalmente también a hacerse cargo en ese momento de lo que va a ser el Hospital del Milagro, en el cual van a tener una intercepción principalmente de el obispo Rizo Patrón, que es una de las imágenes, y de la Sociedad de Beneficencia. En este sentido, bueno, acá voy a leer un pequeño escrito, ¿sí? Que justamente en la segunda mitad del siglo XIX fue para la Iglesia Católica Argentina, fue un proceso de reorganización institucional desplegado de acuerdo a las directrices emanadas desde la Santa Sede. La Iglesia moderna se construyó por entonces siguiendo nuevos principios que proporcionaron su unificación y centralización, es decir, el fortalecimiento de su estructura diocesana y el robustecimiento de las autoridades de los obispos y la sujeción de Roma de todos y cada una de las jerarquías. En la diócesis de Salta fue el obispo Buenaventura Rizo Patrón, entre 1861 y 1884, el principal responsable de efectivizar tales designios y sentar las bases para justamente lo que va a ser esta iglesia moderna. Rizo Patrón inaugurará en un periodo de estabilidad inédito, ¿sí? Principalmente en todo lo que va a ser la diócesis salteña. Su episcopado se extendió desde 1861 a su muerte en 1884. En los primeros 15 años de gobierno se dedicó a ordenar institucionalmente la diócesis. En esa tarea, el intento de disciplinar al clero fue fundamental. La fundación del seminario conciliar en 1834 puede considerarse la coronación de esa primera etapa. A partir de ese año, las disposiciones referidas a la disciplina del clero se reducen significativamente, en proporción inversa, y se vuelven más frecuentes las manifestaciones contra los males del liberalismo y el materialismo. En este proyecto, sin embargo, el obispo no estuvo solo. El proceso de reconfiguración institucional de la Iglesia Católica contó también con el protagónico y la participación del laicado moderno. Un nuevo actor social cuya aparición en escena no fue sino el resultado de la progresiva desarticulación del régimen de la cristiandad, de esa simbiótica relación que desde hacía ya tiempo mediaba entre el Estado, la Iglesia y la sociedad. Este laicado moderno fue uno de los principales responsables del impulso que cobraron ya a partir de 1860 las asociaciones católicas modernas, fraguadas al calor de la lucha de la Iglesia, que emprendió a fin de conservar sus prerrogativas sociales, asociaciones, además inspiradas por el espíritu de asedio que desde Roma se impartían. Lo más importante de estas asociaciones, por la extensión de sus funciones y perduración del tiempo, fue la Sociedad de Beneficencia. En este sentido, la Sociedad de Beneficencia va a ser encargada y principalmente de la llegada de estas congregaciones. La Congregación del Huerto va a llegar, justamente con la ayuda tanto de Rizo Patrón y la Sociedad de Beneficencia, de la mano de ciertas mujeres, las cuales está una de las más importantes y de las más predominantes de la sociedad salteña, ¿sí? Que es Azucena Alemán de Ortiz.
la cual va a tener una relación importante con el gobierno, como estamos hablando en Salta desde el siglo XIX y desde antes y hasta la actualidad se puede hablar, es principalmente un gobierno de familia. En ese momento, ¿sí?, los Ortiz tenían un predominio importante, tenían un gobernador, tenían también un senadores en el Senado Nacional, lo que propiciaba justamente que pudieran conseguir los bienes, ¿sí?, o los recursos para poder traer estas congregaciones. Como dije, en 1876 llega la congregación del Huerto a Salta, principalmente a hacerse cargo del hospital. Y en 1879 van a llegar a hacerse cargo del Colegio del Huerto. Esta es una de las imágenes, ¿sí?, de el hotel de doña Azucena Alemán de Ortiz, la cual va a hospedar a la congregación, ¿sí?, para que lleguen justamente, y va a ser la primera parada y el primer lugar donde van a estar justamente la congregación al llegar. Después, otra imagen importante es esta, ya es una imagen del colegio a finales del siglo XIX, ¿sí?, donde se puede apreciar arquitectónicamente, ¿sí?, que es uno de los colegios más importantes de la época, y más en Salta, ¿sí? Eran pocos los colegios que podían tener 2 pisos, ¿sí?, que podían tener esta construcción y demás, por los recursos que pudieron conseguir. Estaban bien posicionada la congregación, además de eso también se hicieron cargo del hospital, de los asilos y demás. Es una de las primeras congregaciones que llega a Salta. Ahora bien, un poquito de lo que es la parte educativa. La educación en Salta en la segunda mitad del siglo XIX era precaria, la cual para la década del 50 solo la primaria era obligatoria, pero para en Salta las condiciones eran deplorables. Para 1872 la provincia contaba con 78 escuelas donde se educaban 3.489 jóvenes, siendo ellos 2.077 varones y 1.412 niñas. Estos números marcan una mayor cantidad de varones sobre lo de las niñas, teniendo un acceso mayor hacia la educación. Otro dato preocupante es el que la cantidad de jóvenes de la provincia es de 29.643, lo que marca una falta de inversión en la educación pública tanto del Estado provincial como del Estado nacional. Esto justamente va a llevar a que lleguen colegios como el de las Hermanas de la Caridad, que van a tener una cantidad importante de alumnas. Hay que tener en cuenta que si bien iban alumnas de la élite, de las principales familias como los Esquiú, como los Cornejos y demás, también era un colegio para niñas huérfanas, por lo cual se puede ver acá principalmente en las clases de caridad las cantidades de alumnas que tenían por año, ¿sí? Las clases de caridad eran justamente para estas niñas huérfanas, y después en 1884 a 1890 los datos marcan las cantidades de alumnas que fueron ingresando al colegio. Después acá había puesto algunas de las materias principales que tenían: escritura, gramática, aritmética. Cuando uno lo compara con los programas de varones de la época, se da cuenta la importancia que tenía la educación de esta congregación. A la hora de que eran muy similares, no cambiaba demasiado, y si bien estaba orientado hacia que las mujeres se hagan cargo del hogar, se nota que en los programas de estudio que van más allá, y esto justamente va a posibilitar que muchas de estas mujeres tengan algunos empleos denominados cuello blanco, que se van a ir abriendo en este periodo. Y además de eso son las mujeres que van a continuar también en la sociedad de beneficencia y van a tener una importancia predominante en todo lo que va a ser la primera mitad del siglo XX. Después, esto es extraído de una monografía hecha en Salta, ¿sí?, en el cual se puede ver las cantidades de alumnas de los colegios religiosos más importantes, en el cual se puede ver que el Colegio del Huerto es el que tiene una mayor cantidad de estudiantes en relación con los otros colegios. Bueno, y para terminar en sí, hablar justamente de la importancia que tiene esta congregación y la importancia que tienen los obispos, ¿sí?, para justamente esta reconfiguración que se va a ir dando en la segunda mitad del siglo XIX, y principalmente la formación de esta iglesia moderna, y en la cual van a ser importantes tanto el clero regular, pero el clero
clero secular va a tener un papel fundamental, al igual que el asociacionismo laico en relación principalmente a las cofradías y a lo que va a ser la sociedad de beneficencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante tu ponencia, realmente. Increíble ver, ¿cierto?, cómo estas mujeres decimonónicas se dedicaban a ambas cosas, ¿cierto?, atención hospitalaria y también educacional. O sea, tenían un currículum muy completo para hacer las dos cosas, pienso yo. Y al principio acá se dedican tanto a los asilos, y antes de que lleguen la Congregación del Buen Pastor, que es justamente lo que habló Alejandra antes, también se dedicaban a lo que eran las presas, tenían una variedad muy grande. O sea, cuando llegan a Salta, al ser una de las primeras congregaciones que llegan, como que el Estado provincial le dice, tomá, hacete cargo de todo, por poco. Entonces tienen una importancia muy grande en la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias. Interesantísimo, interesantísimo. Les recordamos a todos los que nos están viendo por las redes sociales que pueden escribir sus preguntas en el chat, y posterior a todas las presentaciones, a todas las ponencias, vamos a ir resolviendo todas las dudas. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos ahora a la última ponencia de esta mesa, que la realizará Pietro Giovanni Zampar. Vamos a presentar a Giovanni. Giovanni es estudiante de la carrera de licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Es becario del Consejo Nacional de Investigación, estudiante adscripto a las materias de Historia Medieval y España de los Borbones. Su tema de investigación se encuentra basado en el estudio de los agentes difusores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el norte de Argentina. Giovanni se presenta con la ponencia titulada No me reserve usted nada, el doctor David Luque y su rol como mediador en la fundación de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Córdoba, Argentina, finales del siglo XIX. Tenemos un problema. Giovanni se está conectando. Tiene un problema de conexión, me acaba de informar por interno. Tiene un problema de conexión, va a ingresar inmediatamente. Súper. Les recordamos a todos que pueden escribirnos en el chat comentarios, preguntas, opiniones. Posteriormente vamos a ver y leer cada uno de ellos, ¿sí? De hecho, sería bueno tal vez leer aquí algunas de las preguntas por mientras esperamos a Giovanni. Hay una pregunta que hace aquí Leo Reyes a Alejandra, tengo entendido. Dice, me parece muy interesante este trabajo conjunto entre distintas asociaciones para un bien común. ¿Qué otras asociaciones participaron de esa experiencia? Bien, sí había leído la pregunta. Gracias, Leo, por haber escuchado y muy atentamente. Particularmente para la instalación de la congregación y de la Congregación del Buen Pastor y de la cárcel, son estas dos instituciones las que participan. Laicas, digamos, la congregación de la Sociedad de Beneficencia y las conferencias vicentinas. Bueno, y en conjunto con la Iglesia y el obispo y el gobierno provincial. Pero no particularmente para esta instalación. Son estas dos instituciones, y hay que tener en cuenta que las conferencias de San Vicente de Paul tienen mucha injerencia, porque de ella van a salir las primeras novicias salteñas de esa congregación, la cual una de las cuales va a terminar siendo superiora en una de las congregaciones que se abren a posterior en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, sí, para la congregación de las Hermanas del Buen Pastor
tenemos a la Sociedad de Beneficencia y a las conferencias vicentinas. Súper bien. Después... Oye, perdona, dale. Después vi la pregunta de Gibran. Sí, esa misma iba a leer. Gilbrand dice, para Alejandra Frías, ¿cuál era el programa carcelario empleado por las religiosas en el local de detenidos o cárceles de mujeres? Es una época en que los sistemas penitenciarios se reformaban para adoptar formas de regeneración por medio del trabajo, por ejemplo. Así es. Si bien hay, digamos, en Salta toda una legislación también en torno a una modernización en el sistema penitenciario, estas casas comienzan como casas de corrección. Entonces, esa corrección se hace a través de, como bien dijo en el ejemplo, el trabajo. Si bien ya se apuesta por una modernización, digamos, dentro de los sistemas penitenciarios, no sucede tanto dentro de las cárceles femeninas. Pero sí está el trabajo como una forma de regeneración y aparte una forma de mantenimiento de las propias presas. Costuras, venta de comidas, de postres, lo hacen más para el mantenimiento, teniendo en cuenta de que el presupuesto para mantener una institución de esa envergadura no es lo suficiente y siempre tienen que echar mano a donaciones, a pedidos hacia el gobierno provincial, incluso hacia el gobierno nacional, que también tienen mucho que ver estas mujeres de la sociedad de beneficencia, porque al estar vinculadas con políticos de la órbita nacional, directamente lo hacen sin intermediación del gobierno provincial. Van directamente, muchas son esposas, hermanas, primas, hijas de diputados, senadores o incluso presidentes, entonces el vínculo ya es directo y bueno, es por ahí por donde consiguen medios y fondos y una forma también de la manutención de cada una de las presas es a través del trabajo. El trabajo como forma de regeneración y como forma de mantenimiento, ¿no? Pero convive, digamos, conviven el asistencialismo, convive el correccionalismo, muy, muy mezclado todo, no hay una división ya en un sistema penitenciario como lo conocemos, digamos, ahora. Perfecto, muchísimas gracias Alejandra, muy buena pregunta y muy buena respuesta. Vamos ahora a la ponencia con Giovanni, que logró conectarse. ¿Qué tal, Giovanni? Sí, hola, ¿cómo están? Perdonen, disculpen, pero bueno, tuve un inconveniente con el internet, me falló justo ahora, ¿no? Muy puntual en eso. Ley de Murphy, no te preocupes. Cosas que pasan. Así que bueno, nada, cosas que pasan, pero bueno, nada, ya estoy aquí. Ahora estás aquí. Así es, súper. Okay. Bueno, ya leí tu semblanza curricular, vamos a decir nuevamente el título de tu ponencia. Giovanni se presenta con la ponencia titulada No me reserve usted nada, el doctor David Luque y su rol como mediador en la fundación de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Córdoba, Argentina, finales del siglo XIX. ¿Sí? Giovanni, al igual que el resto, te voy a hacer una señalética cuando te queden 5 minutos de presentación, ¿ya? Y les recordamos a todos quienes nos están escuchando que pueden escribir sus preguntas en el chat y que serán resueltas posteriormente en la conferencia. Buenísimo. Bueno, antes que nada, aprovechar también el momento para dar las gracias a los organizadores del Congreso. La verdad que gusto para compartir este espacio. Y bueno, también gracias a María Paz por haber aceptado también la coordinación de esta mesa. Y bueno, espero que este trabajo conjunto tenga frutos y continuemos en un futuro con este tipo de
de colaboraciones. Bueno, ahora sí comienzo con mi ponencia. Voy a leerlo para ser más ordenado en la exposición. Y comenzamos así. El catolicismo del siglo XIX estuvo marcado por la importante participación en la vida social de las congregaciones religiosas femeninas. Muchas de estas, impulsadas por un carisma misional basado en la vida apostólica activa, trascendieron los límites diocesanos, consiguiendo lograr una difusión internacional importante. Ejemplos de estos son la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, de Sofía Barat, que contó con casas en Italia, Austria, Polonia, Estados Unidos y Chile, solo para nombrar algunos de los países en los cuales se instalaron. Para Argentina, y como bien lo expusieron ya mis compañeros en las ponencias anteriores, es posible rastrear la llegada de distintas congregaciones religiosas femeninas, sobre todo de origen francés y también italiano. Esto supone para algunos autores, como por ejemplo Miranda Lida, la creciente influencia de la espiritualidad europea y particularmente francesa en el panorama religioso del territorio argentino. Esto es verdad, se verifica sobre todo para la región del Río de la Plata, ¿no? Buenos Aires, Rosario, etc. Sin embargo, en el caso aquí presentado, estudiado, es decir, el de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, resulta un caso singular, ya que se trata de una fundación local, de orígenes autóctonos, y que no se nutre, al menos directamente, de la espiritualidad francesa del siglo XIX. Por otra parte, el siguiente trabajo que estoy presentando aquí busca analizar el rol del mediador desempeñado en este caso por el clérigo cordobés David Duque, el cual acompañó a la madre Catalina de María Rodríguez, al siglo Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía, en el proceso de la fundación de la Congregación de las Hermanas Esclavas. El concepto de mediador implementado en esta investigación se basa en los estudios sobre redes sociales, particularmente en aquellos estudios del antropólogo Jeremy Boisevian, el cual ha escrito mucho sobre el tema. De esta manera entendemos al mediador como una persona que controla estratégicamente sus relaciones sociales y que logra establecer canales de comunicación, directos e indirectos, en distintos puntos de una red, ¿no? Hacia grandes rasgos esta definición. Otro aspecto de David Duque que se pretende presentar en este trabajo está íntimamente relacionado con su papel de mediador, es decir, el desempeño que tuvo este clérigo como director espiritual de las mujeres de la élite cordobesa. Para estudiar la cuestión de la dirección espiritual, retomamos algunos de los estudios clásicos sobre el tema, realizado por la historiadora italiana Gabriela Zarri, y otros estudios más recientes como los de Caroline Müller. Las fuentes más valiosas para este estudio son las memorias de Catalina de María de Rodríguez y la biografía eclesiástica escrita posteriormente por un obispo de Corrientes sobre el canónigo David Duque. Ambas obras, si bien fueron escritas tiempos después de la fundación y con escaso rigor historiográfico, constituyen testimonios importantes en los cuales se transcriben documentación conservada en el archivo de la congregación. Esta información fue además contrastada con otros fondos documentales, cartas, relatos, libros copiadores de notas, que se conservan actualmente en el archivo de la Congregación de Córdoba y en el archivo del Arzobispado de la ciudad de Salta y de la ciudad de Córdoba. Ahora bien, vamos a comenzar con una breve biografía histórica para contextualizarnos sobre quién fue David Duque. David Duque nació el 8 de marzo de 1828 en Villa del Rosario, a unos 58 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. Sus padres fueron don Hilario Luque y doña Fortunata Cordero, ambos pertenecientes a la élite cordobesa. La historiadora argentina Milagro Gallardos evidencia cómo el linaje de los Luques fue importante por su vinculación con la iglesia cordobesa, ya que muchos de los integrantes de esta familia ocuparon cargos de gobiernos importantes en el obispado de Córdoba. En este sentido, David Duque no sería una excepción. Efectivamente, a finales de 1847, el joven Luque ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, pero sus intereses por la vida regular fueron troncados súbitamente tras la expulsión de los jesuitas decretada por el líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, en marzo de 1848. Este imprevisto hizo que Luque terminara sus estudios de primeras letras de manera particular
para luego ingresar a la Universidad de Córdoba en 1850 a la edad de 22 años. En 1858 obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico y comenzó a desarrollar su carrera eclesiástica. Para aquel entonces, el gobierno de Rosas había sido sustituido por el de Justo José de Urquiza, dando inicio al periodo de la historia política argentina conocido como la época de la organización constitucional del país, entre 1852 y 1880. En este contexto, cuando a finales de la década de 1850, la Compañía de Jesús regresa al país gracias a las gestiones del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano José de Escalada. David Luque nunca olvidó su afinidad con la espiritualidad jesuita y supo cultivar buenas relaciones con miembros importantes de la Compañía de Jesús, restaurada en Córdoba, como el superior provincial Buenaventura Escallar. Probablemente esta vinculación con los jesuitas despertó en Luque su interés espiritual por formas devocionales vinculadas con la compañía, como las del Sagrado Corazón de Jesús. Efectivamente, Luque se convirtió en uno de los principales promotores de la devoción corazonista en el Obispado de Córdoba, en el norte argentino. Por ejemplo, en calidad de director de las Conferencias Vicentinas de Córdoba, Luque ordenó a las damas de la asociación que se consagraran al Corazón de Jesús en el año de 1871. Luego de recibir las órdenes sagradas en Buenos Aires a finales de 1858, Luque continuó su actividad, convirtiéndose en capellán del importante, iniciando su desempeño como confesor de las mujeres de la élite cordobesa. A partir de 1863 y a lo largo de 20 años, David Luque se desempeñó como profesor de filosofía en el seminario de Loreto de Córdoba. Allí estableció vínculos de amistad con algunos de sus estudiantes, los cuales posteriormente se convirtieron en importantes miembros del clero argentino, como el doctor Clodomiro Arce y el futuro obispo de Salta, el doctor Pablo Padilla. Por otra parte, durante sus años como profesor, Luque entró en contacto con el sector ultramontano de la sociedad cordobesa. Efectivamente, desde 1875, el seminario estuvo regido por los clérigos seculares que habían sido formados en el Colegio Pío Latinoamericano y la Universidad Gregoriana de Roma. Es en este contexto, y alrededor de 1885, cuando Luque se encuentra por primera vez con Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía. Voy a proceder ahora a narrar un poco cómo se da el proceso de fundación de las hermanas esclavas y el rol que cumplió Luque en este momento. Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía nació en el seno de una familia acomodada de la élite cordobesa el 27 de noviembre de 1823. A la edad de 17 años, Saturnina Rodríguez comenzó a practicar los ejercicios espirituales bajo la dirección de los jesuitas cordobeses, y probablemente es en este momento cuando comienza a despertar su vocación religiosa. Sin embargo, sus deseos de inclinarse por la vida consagrada se vieron frustrados repentinamente al concretarse su matrimonio con el coronel Manuel Antonio de Zavalía. Solamente tras la muerte de este en 1865, Saturnina Zavalía retomó nuevamente sus intereses espirituales. Para aquel entonces, David Luque se desempeñaba ya como su director espiritual, y escuchando las inquietudes de las conciencias de Saturnina Zavalía, le aconsejó de ingresar al convento de Santa Catalina de Buenos Aires. Por su condición de viuda, esto no fue posible, y a partir de entonces, Zavalía comenzó a comprender que tal vez su vocación religiosa no era acorde con el tipo de vida monástica, sino más bien vinculada a una forma de participación más activa en la sociedad. En sus memorias, Zavalía nos cuenta que ella misma tenía noticias de una congregación religiosa instalada en Chile para aquel entonces, y que era conocida con el nombre de las Hermanas del Buen Pastor. El mediador social se vuelve decisivo para comprender el proceso de fundación de la nueva congregación religiosa. La dirección espiritual, para un poquito adentrarnos en qué significa este concepto, nace de una observación particular. Uno no puede ser su propio juez y siempre se puede equivocar cuando se evalúan sus propios pecados. Por este motivo surge la práctica de encomendar a un tercero el cuidado del alma. La costumbre de contratar a un religioso como director de conciencia se popularizó nuevamente entre las élites cordobesas durante el siglo XIX, lo cual queda testimoniado por la publicación de cartas de los directores espirituales más populares del momento.
El director encarnó una autoridad espiritual personificada en la que era necesario someterse a cualquiera de las circunstancias. Por otra parte, los directores de conciencia estuvieron insertos en redes complejas de sociabilidad e intercambio que los vinculaban a sus dirigidos, acompañándolos a estos en ocasiones, ocasionalmente o cotidianamente, en proyectos familiares como matrimonios o en este caso en el proyecto de la fundación de una congregación religiosa. Así pues, Saturnina Zavalía encomendó su conciencia a la guía de Luque, quien la acompañó al encuentro de su vocación. Citamos un pasaje ejemplar de sus memorias en donde esta mujer busca el consejo de su confesor para comprender si el deseo de llevar a cabo la fundación religiosa era verdadero o una mera tentación del ego. Cito: tuve que consultar al doctor Luque si sería tentación aquello que me pasaba. Él me prestó mucha atención, me hizo varias preguntas y por toda contestación me dijo: no me reserve usted nada de lo que le está ocurriendo al respecto, cuya respuesta fue para mí una aprobación de mis aspiraciones que me satisfajo completamente. Luego de analizar la propuesta de Zavalía, efectivamente, David Luque comenzó a utilizar sus contactos sociales, su cercanía con los miembros de la compañía. Luque aconsejó a Zavalía que hablara con el padre Escallar para que los jesuitas tomaran bajo su protección el impulso de la nueva congregación. Si bien Escallar tuvo que consultar el tema con sus superiores, la propuesta de Zavalía fue aceptada y a partir de entonces los integrantes de la Compañía de Jesús participaron activamente en el proceso de fundación de la nueva congregación. Por otra parte, David Luque buscó entre las mujeres que él mismo dirigía espiritualmente algunas candidatas para la institución que pudieran aportar a de Saturnina Zavalía, doña Gavina Santillán y doña Genoveva de la Torre, ambas mujeres pertenecientes a la élite cordobesa. Los intentos de fundación fueron demorados por problemas económicos, la difícil tarea de encontrar un espacio adecuado para el instituto religioso y por el fallecimiento de algunas de las mujeres que habían impulsado el proyecto. En este contexto, en mayo de 1872, David Luque tuvo que abandonar la diócesis para acompañar en calidad de familiar del obispo Vicente Ramírez de Arellano en un viaje eclesiástico. Antes de partir, Luque puso en contacto a Saturnina Zavalía con el padre jesuita José María Bustamante, para que fuera su director espiritual durante su ausencia. Bustamante había llegado a Córdoba en enero del mismo año para dirigir la Casa de la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba. Bustamante fue popular entre la élite cordobesa de aquel entonces por su vocación de confesor y tras escuchar las inquietudes de Saturnina Zavalía, la animó a concretar finalmente la fundación de la congregación. Desde el siglo XVII, los jesuitas habían tomado como cosa propia la tarea de difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En la península ibérica fue el padre Bernardo de Hoyos uno de los principales promotores de la devoción corazonista. Durante el siglo XIX, los miembros de la Compañía de Jesús mantuvieron su compromiso con la difusión de esta devoción. Y efectivamente fue el padre Bustamante quien sugirió el nombre del nuevo instituto religioso a Saturnina Zavalía. De esta manera, la congregación fue llamada en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Si bien la idea inicial de Saturnina Zavalía fue la de crear una congregación dedicada a difundir los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, muy pronto este carisma fue sustituido por la dedicación de la educación de niños. Dada su vinculación con el obispo de Córdoba, José Vicente Ramírez de Arellano, David Luque consiguió la aprobación del Instituto Religioso en 1872. David Luque se convirtió en el director del colegio y en el confesor de las religiosas que lo habitaron. Los oficios de la casa fueron distribuidos por él mismo de la siguiente manera. La hermana Moncada fue secretaria procuradora, provisora, hermana María Cáceres, y ayudante de esta, la hermana Griselda Ramal. Portera, hermana Josefa Luque. Saturnina Zavalía, en cambio, fue designada con el cargo de sacristana. Saturnina Zavalía cambió su nombre también por uno religioso, que es el de Catalina María de Rodríguez. Tras la muerte del obispo Arellano en 1873, el gobierno de la diócesis recayó provisoriamente sobre el licenciado Gaspar Martiarena. David Luque elevó una petición fechada el 16 de abril de 1874 al nuevo vicario capitular, con el cual compartía vínculos de amistad, ya que habían cursado estudios juntos en la universidad.
obteniendo así la aprobación definitiva del título de las esclavas del corazón de Jesús y el permiso para que las mujeres del instituto usaran el hábito religioso. Los vínculos personales de David Luque permitieron que la congregación de las hermanas esclavas también se expandieran en otras regiones del norte argentino. En 1887, las beatas del Colegio de Jesús de Salta, que había sido fundado en 1824 en aquella ciudad, decidieron unirse a las esclavas de Córdoba, mediante una petición enviada y presentada ante el vicario capitular de la diócesis de aquel entonces, el doctor Pablo Padilla y Bárcena. El motivo de esta decisión fue debido a que el Colegio de Jesús se encontraba en una situación de abandono y pobreza, sobre todo luego de la epidemia de cólera que había azotado la ciudad en 1886 y mediados de 1887, provocando la muerte de algunas de las mujeres del colegio, entre las cuales se encontraba la madre rectora Dolores de la Concepción Toreno. Pablo Padilla había cursado sus estudios en el seminario de Loreto de Córdoba y allí fue discípulo de David Luque. El vínculo de amistad que unía a estos dos clérigos facilitó la fundación y la llegada de las hermanas de esclavas del Sagrado Corazón de Jesús a la ciudad de Salta. David Luque partió desde Córdoba rumbo al norte argentino junto a 6 hermanas, presididas por María de San Luis Zapata en calidad de nueva rectora de la casa religiosa. Finalmente, para conseguir la aprobación pontificia de la congregación, David Luque también se encargó personalmente de redactar las constituciones del instituto y las envió en septiembre de 1891 al aquel entonces obispo de Tivoli, Monseñor Celestino del Frate. Celestino del Frate fue un clérigo italiano que desempeñó una importante carrera eclesiástica vinculada con la corte papal entre 1883 y 1884. También había desempeñado el cargo de delegado apostólico en Chile y probablemente gracias a su estadía en Sudamérica, del Frate estableció contacto con otros clérigos americanos. Esta idea no resulta extraña si se la compara con otros casos similares como los de José Ignacio Víctor Izaguirre o Mariano Soler, quienes se convirtieron en el centro de una red transnacional entre Europa y América y ocuparon un rol privilegiado a la hora de gestionar peticiones del clero local ante la Santa Sede. De esta manera, la petición de Luque fue presentada exitosamente por Celestino del Frate ante la Sagrada Congregación de Obispos Irregulares en Roma. Y finalmente, la nueva congregación fue aprobada a comienzos de 1892. David Luque falleció finalmente en julio de ese mismo año. Ahora bien, llegados a este punto, es oportuno esbozar algunas conclusiones. En primer lugar, es importante destacar el rol de mediador de David Luque, lo cual se combinó perfectamente con otras funciones desempeñadas por el religioso, como el de director espiritual de las mujeres de la élite cordobesa. La capacidad de Luque para tejer relaciones sociales y manipularlas oportunamente a su beneficio le permitió impulsar el proceso de fundación de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón. Efectivamente, gracias a su mediación, Luque pudo establecer canales de comunicación entre Saturnina Zavalía y otros miembros del clero cordobés, los cuales, por su condición de mujer, no hubieran podido ser accesibles para la madre fundadora de la congregación. Es oportuno aclarar que el interés de Luque por la fundación de Catalina de María de Rodríguez se basó también en una forma de espiritualidad vinculada a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en donde la idea de expandir la palabra de Dios implicaba a su vez la restauración del reinado social de Cristo, hito fundamental, según una determinada filosofía de la historia, que conllevaría a la victoria de la Iglesia sobre los elementos racionalistas y secularizadores que afectaban la modernidad contemporánea. De esta manera, lo que intentamos demostrar en este trabajo es la importancia de profundizar los estudios sobre el rol del clero en los procesos de fundación de las congregaciones religiosas. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. Muy interesante la ponencia, la presentación. Vamos a abrir ahora un espacio a preguntas. Les agradezco a todos los participantes, Alejandro y Giovanni, por haberse adscrito al tiempo, porque ello nos permite, ¿cierto?, tener más minutos para poder resolver preguntas. Vamos a ver las preguntas del chat. Ya vimos la de Gibran. Vamos ahora a la de Lucía Esquivel. Lucía dice: hola, buenos días. Si pueden ahondar en el papel de los laicos católicos como los promotores y sostenedores de la labor de las congregaciones. Asimismo,
¿qué beneficios políticos, sociales, espirituales les devenga a los laicos este apoyo a las congregaciones? No sé si Alejandro quiere responder a esta pregunta. Sí, sí, sí. Me parece una pregunta muy interesante y justamente venía de la mano con que en este periodo la sociedad salteña, el Estado este salteño que está justamente en formación, va a tener distintos conflictos principalmente económicos y sociales, de los cuales las congregaciones religiosas van a venir como a salvarlos, en una forma de decir. En este sentido, ¿qué pasa? Estos problemas económicos no pueden ser resueltos de otra manera, o sea, entonces, ¿cómo se puede producir este asistencialismo en relación a los colegios, hospitales y demás? Buscan a las congregaciones. Estos laicos, ¿sí? Hay que tener en cuenta, a pesar de que Salta sea una sociedad muy conservadora y lo fue en ese momento, sí había distintos problemas y también, si no es como lo que pasa en Francia o en Europa con los movimientos anticlericales, pero sí hay distintos conflictos, principalmente con la educación y con distintas cuestiones. Pero en este sentido, al ver que no pueden hacerse cargo de distintas cuestiones, el gobierno, justamente, que está al mando de estas familias, porque, por ejemplo, Azucena Alemán de Ortiz, que es una de las mujeres de la élite que está en la Sociedad de Beneficencia, tiene a su hijo como gobernador, tiene a su sobrino como diputado nacional o senador nacional. Entonces, el gobierno, al fin y al cabo, necesita de estas congregaciones en este momento para hacerse cargo de ese asistencialismo. Entonces, principalmente económica y políticamente, son muy necesarias y ahí justamente los laicos católicos son los que van a tener una ayuda muy importante en este sentido. Súper bien, muchas gracias. Giovanni, no sé si quieres agregar algo, porque esto también trata un poco tu tema, esta pregunta. No escuché. ¿Me escuchaste, Giovanni, o no? Está con mala conexión. No escuché bien, perdón, se me cortó un poquito, perdón. Sí, es que no sé si tú quieres agregar algo más a esta pregunta. No escuché bien la pregunta. ¿Qué habías dicho? Sí, dice, ¿qué Por beneficios ahí, políticos, claro, sociales, espirituales esto les deben a los lo que laicos dice Luz. este apoyo a las congregaciones? No, está pegado, Giovanni. En el caso de las hermanas, no se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan un poquito mejor? Ahora sí. Bien, ahora sí, bien, ahora sí. Voy a intentar dar una respuesta. Bueno, a ver, en el caso de la congregación que yo estudio, claro, sí hay un beneficio, ¿no? También por parte del laicado, por esta cuestión de educación de las niñas, ¿no? Hay que decir que en el norte argentino existían para aquel entonces muy pocas instituciones de educación dedicadas específicamente a instruir a las niñas, ¿no? Ya sea de la élite, ya sea de la sociedad en general. Por lo tanto, también había un interés por parte de estas personas que patrocinaban la llegada, ¿no? Laicos hablando, de fundar estas congregaciones. De hecho, más allá del rol del clero en la llegada de estas congregaciones, yo he podido consultar fuentes en las cuales, bueno, las congregaciones de las esclavas tuvo conflictos con el gobierno provincial y los padres de estas niñas que mandaban al colegio sus hijas apoyaron siempre en beneficio al colegio, ¿no? Para evitar, digamos, conflictos con el gobierno, por cuestiones de la fecha de los exámenes, cuando había que tomarlos. Bueno, los padres siempre estuvieron como muy conscientes de la importancia de estos espacios de sociabilidad también, ¿no? Y por otra parte, también, digamos que hay un beneficio que no es solamente material, digamos, ¿no? Sino también un beneficio que es también desde el punto de vista de la formación espiritual que reciben estas niñas, ¿no? Y yo creo que eso también, por eso es difícil hablar también a veces de una secularización así tan tajante, al menos en América, ¿no? Porque estas personas también deseaban que esas mujeres, esas niñas, futuras madres, se eduquen en un contexto católico, religioso, piadoso, ¿no? Y bueno, claro, era interesante también que ellos apoyen esta cuestión. O sea, el beneficio también era espiritual, quiero decir, ¿no? No meramente
práctico, económico, o bueno, ¿no? Eso, ¿no? Así que creo que sí, y bueno, eso sería un poco para responder a Lucía también, ¿no? Súper Yo bien. creo que también, ¿Alejandra? bueno, ahí me meto yo un poquito, ay, perdón, Sí, dale, dale. un segundo, sí, creo que también estas investigaciones ayudan justamente a confirmar esto de la feminización del catolicismo y cómo se va produciendo, ¿sí? Y cómo estas congregaciones ayudan a esto, instruyendo en el catolicismo a estas niñas, lo que va a provocar que después estas niñas muchas veces vayan a colegios como la normal, colegios nacionales y demás, a justamente enseñar, y lo que va a producir justamente que se siga manteniendo este boom del catolicismo que se va a producir en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí quiero acotar a lo que dijo Alejandro, que el hecho de, digamos, estar transcurriendo en estos momentos, en estas fechas en donde están llegando estas congregaciones que se van a hacer cargo de colegios y de, bueno, en mi caso, de una cárcel, viene a subsanar un poco todas estas políticas de corte secular y liberal, como por ejemplo la ley de educación, la ley de matrimonio civil. Entonces, es el beneficio, digamos, de estas mujeres y de estas instituciones que van a apoyar a las congregaciones, viene por ese lado, por el sostenimiento de la fe, por el mantenimiento de esa fe a través de su labor asistencial para con las congregaciones. Digamos, es como una simbiosis. Si bien el gobierno tiene que implementar estas leyes, a la vez, al encontrarse por ahí, digamos, falto de herramientas, recurre a las congregaciones para subsanar esa falta de recursos, ¿no? Entonces, es como un ida y vuelta entre la iglesia y el gobierno, un gobierno laico, un gobierno que está intentando modernizarse, pero a la vez que se encuentra en una situación un poco complicada para hacerlo, entonces quien tiene los recursos y quienes están tratando de apoyar también a la iglesia son las personas que tienen los recursos para hacerlo. La élite salteña y en este caso las mujeres de estas élites, ¿no? Súper bien. Vamos avanzando con las preguntas. Leeremos la pregunta de Leila María Quintar. Leila dice, buenas tardes, muy interesantes los trabajos. Quisiera preguntarle a Alejandro si pudiera comentar un poquito más sobre la donación de Rizo Patrón para la fundación de la Casa de Catamarca. Desde ya, muchas gracias. Bueno, ese es un tema muy interesante, principalmente porque se produce un conflicto justamente en Catamarca, porque al pertenecer a lo que va a ser la diócesis de Salta, el que tiene justamente el cargo ahí es el obispo de Salta, que es el obispo Rizo Patrón. Ahí va a haber un conflicto de intereses con el gobierno provincial, que no va a estar de acuerdo y que se van a producir distintas disputas, hasta que en 1876 Rizo Patrón le da la donación justamente a la congregación del Huerto del establecimiento para que puedan poner su colegio ahí, el cual estaba a cargo antes de... era un colegio de huérfanas antes que estaba por las terciarias carmelitas, pero allá al quedar solamente 2 monjas decidieron justamente el obispo Rizo Patrón poder donarlo para que la congregación se haga cargo de ello. Pero fue un conflicto muy grande y uno de los más, donde hay muchas cartas entre tanto el gobernador y el obispo, donde se ve esta disputa entre el Estado y la Iglesia justamente. Súper bien. Muchas gracias, Alejandro. Vamos ahora al último comentario que hice aquí, Investigadores RIU. Dice, felicidades a los 3 participantes. Ha sido una mesa muy interesante. Pregunta para los 3. ¿Es posible hacer una interconexión de los temas que presentaron de la mediación de estas figuras masculinas en la Fundación de Congregaciones Femeninas? Partamos tal vez con Giovanni. Sí,
Yo creo que sí, efectivamente se puede hacer como una interconexión porque, a ver, los que participaron en estas mediaciones, ya vimos un poquito con el caso de Alejandra Fría también, son clérigos que se conocían entre ellos y que también participaron conjuntamente en la llegada de otras congregaciones. Pablo Padilla tuvo un rol importantísimo, creo que Ale, vos lo explicaste bien esto, ¿no? En la instauración de muchas congregaciones religiosas a finales del 19 en Sí, Salta. y no solo femeninas, sino también masculinas, porque los padres redentoristas vienen, digamos, vienen también impulsados por Padilla y Bárcena. O sea, nosotros hemos tomado, creo que instituciones femeninas, pero sí, no solo están en el ámbito, estos siendo nexos de congregación, de instalación de congregaciones femeninas, sino que están trabajando para la instalación de muchas otras, de muchas otras congregaciones. Sí. Estos padres redentoristas lo que hacían antes de instalarse en Salta es, por impulso también de Rizo Patrón primero y de Padilla y Bárcena después, realizaban visitas pastorales. Entonces, a través de esas visitas fueron conociendo, digamos, las diferentes diócesis, la diócesis de Salta, y que después se abre, digamos, se crea la diócesis de Tucumán, que es a la que va a partir después Padilla y Bárcena, a partir de 1898, perdón. Entonces, digamos, es él el impulsor y anteriormente el obispo Rizo Patrón, de estas nuevas congregaciones. No es solo una especificidad femenina. Sí que nosotros hayamos tomado estos ejemplos para hacer un trabajo más acotado, pero sí son nexos importantes y han realizado una mediación por el tiempo en que transcurre, digamos, porque son congregaciones que se instalan casi en un mismo periodo de tiempo, y estas personas tienen su formación también en los mismos lugares, que es el seminario de Loreto, donde Giovanni donde ha estudiado, donde se ha hecho el seminario Padilla y Bárcena, y ha tenido como profesor al actor social del cual habló Giovanni, así que esos vínculos son muy importantes, y también este recorte temporal hace que todos estos personajes estén vinculados. Por ahí, claro, esto que decís vos, Ale, yo creo que es interesantísimo, ¿no? Que atrás de cada congregación, además de haber un clérigo particular que como las acompaña, en el caso de Salta, está todo, prácticamente, no digo todo el cabildo, pero sí varias personas que pertenecen al cabildo catedralicio, trabajando en conjunto para, digamos, bueno, sí, ellos en su cabeza tenían esta del gobierno de la diócesis que tenía que ser correcto, mejorarlo siempre que se pueda, y claro, era un trabajo conjunto de muchas personas que habían compartido espacios, ¿no?, de sociabilidad, como el seminario, otros espacios aparte, ¿no?, como, bueno, el apostolado de la oración, en mi caso que yo estuve eso también, o otros lugares, ¿no? Claro, y entonces todos ellos como trabajaban en conjuntos, y esto creaba una red bastante importante, ¿no?, que muchas veces trascendía los límites de una diócesis, se extendía a otras, y también a nivel internacional, ¿no?, transnacional. Así que yo creo que, claro, ayer escuchaba yo en una de las exposiciones, cuando estaban presentando un trabajo, uno de los libros, creo que era en la mesa de Ana Suárez, creo, sí, que está, lo noté acá para no olvidarme. Ella se hablaba ahí de esto, ¿no?, de la importancia de estos clérigos, ¿no?, en la llegada, o sea, las mujeres tenían que al final después aprobar la congregación, y siempre tenían necesidad de un hombre, de un obispo, de un clérigo, de un sacerdote que les facilitara eso. Que era el que tenía el poder, el gobierno dentro de la diócesis, digamos, claro, por eso terminaba siendo un hombre, la figura sobresaliente que servía de nexo entre todas las demás instituciones, y por lo general estas instituciones asistencialistas estaban conformadas por mujeres
porque era el ámbito de acción que tenían en ese momento, ¿no? Y bueno, y también quería agregar algo en cuanto, digamos, en el caso de la cárcel de mujeres, la necesidad de la apertura de una cárcel específica de mujeres era porque en un primer momento estaba funcionando primero una casa de corrección y después por problemas de instalación, de infraestructura, terminó funcionando en el hospital. En el hospital donde no había una diferenciación entre mujeres y hombres, entonces funcionaba todo como en un mismo espacio. Entonces, estas casas, estas congregaciones y estas casas correccionales ya se habían asentado en otros espacios de Argentina, en otras provincias, más al sur e incluso también en el norte. Entonces, si bien eran muy cercanas Jujuy, Tucumán de Salta, pero Salta manifestaba la necesidad de tener su propia casa de corrección con la instalación de la congregación propiamente dicha. Claro. Ahora, también todo esto se enmarca en la sistematización de la beneficencia, ¿cierto? O sea, en el fondo como en el diferenciar a la presa del pobre, del enfermo y del huérfano. En el fondo, antes podríamos decir que a comienzos del siglo XIX, por lo menos en el caso chileno, que es el cual estudio yo, se mezclaban todos con todos, ¿cierto? Y de hecho lo que dices tú, Alejandra, de las presas dentro del hospital, en el Hospital de La Serena, en el norte de Chile, también ocurría así. Las presas estaban dentro del hospital y realizaban labores hospitalarias, lavaban las sábanas, hacían comidas, limpiaban, ¿cierto? No atendían a los enfermos, porque eso lo hacían las religiosas, pero en el fondo hacían labores, ¿cierto?, de limpieza dentro de los hospitales. Entonces también creo que es bien interesante ver cómo dentro de este siglo, que pasan muchas cosas, también está esta idea estatal de que hay que diferenciar a la pobreza, ¿cierto? O sea, hay que asistir de una manera particular a las niñas que hay que educar, a los huérfanos, a las presas, a los enfermos, etc. No, creo que es muy interesante. Sí, de igual modo, como respondiendo también un poco a la pregunta y ampliándola con esto que vos decís, anteriormente preguntaron cuál era la labor, el programa carcelario. Si bien claro, tendía a modernizarlo, por más de que tuvieron un nuevo espacio en esta quinta agronómica que le dona el gobierno, siguieron pidiendo donaciones para poder ampliar el lugar. Y así, con el correr del tiempo, abrieron un asilo, una escuela para niñas pobres. Entonces, esta confluencia de, si bien separar a las presas, a las condenadas, por un lado, pero también seguir manteniendo ese asistencialismo hacia niños huérfanos, todo en un mismo lugar, pero ya con una separación. Actualmente, en Salta, ese espacio que ocupaba la congregación junto con las cárceles, se dividió en 3 colegios. 3 colegios privados, es casi una manzana, es gigante, una manzana, una cosa tremendamente grande, que tiene la iglesia en medio y los colegios hacia los lados. Así que sí. Y conserva adentro esa estructura muy particular de las cárceles con espacios muy, muy reducidos y poco iluminados. Perfecto. Qué interesante, Alejandra. Vamos avanzando aquí con la pregunta de Gibran. Gibran pregunta, una pregunta para todos. ¿Qué nos pueden decir de las fuentes? Sobre todo la de los colegios, asilos, hospitales, cárceles, como límites y alcances. Vamos a partir con Alejandro para darle micrófono. Sí, bueno, en Salta es muy complicado. Bueno, yo creo que en cualquier parte trabajar una congregación es complicado, porque el acceso siempre se vuelve dificultoso, hay que ir, volver a ir,
hasta que te ganás un poco la confianza de las monjas, porque si no, no podés ingresar, son en sí son privados, entonces no se puede ingresar con facilidad y hasta que ellas no te dan el paso es muy difícil. Mientras tanto, vos tenés que ir a los otros archivos, al archivo de la curia, tenés que ir al archivo de la provincia, tenés que ir a archivos también privados de distintas bibliotecas, por lo menos en Salta, para ir buscando información de a poco, ir sacando un poco de acá, un poco de allá, hasta que te dejan ingresar, por ejemplo, al colegio y demás, y podés ir. Y también cuando ingresás te das cuenta que no tenés todo lo que vos esperás, porque muchas veces pasa, porque o no lo tienen organizado, o primero te van dando de a poco, y así cuestiones por el estilo, que es muy complicado. Y ahora encima en la pandemia mucho más, ¿sí? Porque se habían cerrado completamente, entonces no puede ingresar nadie, entonces siempre es complicado, es hasta que uno se va ganando la confianza, hasta que ven que no querés hacer nada malo, se podría decir, y que en sí estás haciendo una investigación sobre ello, te dan un poco más los permisos y demás. Una vez que vos ya hablas con las madres, ellas ya te dan los permisos, no sé, para ir a Tucumán, para ir a Córdoba y demás. Les interesa, les gusta justamente ver todas estas cuestiones, te preguntan qué es lo que estás haciendo, pero el comienzo es lo más dificultoso para poder justamente encontrar esto. Y bueno, en algún momento poder ir a Roma, obviamente, porque siempre en estos casos ir al Vaticano o ir justamente, en mi caso, a hacer una congregación italiana, también poder ver los archivos privados de allá para poder justamente dar un amplio mayor a la investigación. Alejandra, no sé si quieres comentar algo. En mi caso es mucho más difícil porque esta congregación ya no está más. No está más en Salta, no está más en Córdoba. Y en Salta el repositorio que existe es súper limitado en el archivo del arzobispado de la provincia, ¿no? Y después hay que hurgar mucho en el archivo provincial, en donde podemos encontrar, qué sé yo, en cajas que nada tienen que ver, en folios que nada tienen que ver con el buen pastor, ni con la religiosidad, ni nada. Sí, algo que te da ahí un indicio. Yo me he valido mucho de fuentes secundarias. El libro del padre Juan Isern sobre el buen pastor en Sudamérica es el que me ha servido para tapar así muchos huecos de esas pocas fuentes primarias que hay en los archivos. Así que bueno, sí, implica hacer un trabajo en muchos lugares que igual, de todos modos, Tucumán, en Jujuy sé que están, que es una provincia con la que limitamos y estamos muy cerca, hay algo, pero son muy celosas de aquello que tienen en sus archivos, así que bueno, es una tarea muy difícil la de realizar la recopilación, digamos, de esas fuentes. Perfecto. Giovanni, no sé si quieres comentar algo respecto al uso de fuentes de tu trabajo. Sí, básicamente, a ver, la misma situación que mis compañeros, ¿no? El tema del acceso resulta complicado, pero bueno, yo por suerte pude ingresar al archivo de las hermanas de Salta, de acá del Colegio de Salta, y algunas fuentes conservadas en el Colegio de Córdoba. Lamentablemente, para el caso salteño, el archivo no era un archivo, sino más bien era un armario que tenía papeles y estaba desorganizado. Y bueno, claro, fue un poco tarea de buscar, ordenar eso. Y por el caso de Córdoba, claro, ahí está un poco más sistematizada la información.
En mi caso particular, no pretendo como adentrarme demasiado en el estudio de la congregación, de su vida cotidiana, ¿no? Pero al menos en el archivo de Córdoba, las fuentes que se conservan allí permiten, ¿no? Realizar un estudio un poco más, digamos, sí, ¿no? De cualitativo en ese sentido de la organización, ¿no? De las hermanas. Para Salta un poco menos porque, claro, el archivo, como les repetí, está como bastante desorganizado y lamentablemente no ha habido una hermana archivera que se haya hecho cargo de eso y quedó un poco descuidado. Esa es también una cosa que suele pasar, ¿no? Pero para el caso de Córdoba, del Colegio de Córdoba, sí, está como más organizado, hay más información. Se puede rastrear bastante bien la cantidad de alumnas y los nombres que nos fueron. De hecho, en las memorias de la madre Catalina de Rodríguez existe también un listado, ¿no? Donde presenta estas personas. Claro, esto ya sería para otro estudio, ¿no? Porque por ahora yo tengo, mi interés va por otro lado. Sí me interesa explicar la congregación, pero no tan a fondo como para ver cuál fue el destino luego de estas mujeres, pero que resulta sumamente interesante, ¿no? Qué rol ocuparon luego en la sociedad, ¿no? Para Salta sí se puede rastrear algunas cosas en ese sentido, pero bueno, sobre todo para Córdoba, ¿no? Es más rico, ¿no? Así que bueno, eso sería básicamente. Oye, yo tengo una pregunta personal para Alejandro. Sí. Como las religiosas que tú estudias se dedican tanto a educación como a labor asistencial con los enfermos, ¿has podido ver los manuales de formación de esas religiosas? Sí, pude, es complicado, pero bueno, por lo menos en Italia, o sea, con algunas fuentes que me han pasado desde Uruguay y otras en cuestiones de Italia, se puede ver justamente esta formación, porque, por ejemplo, muchas veces no se formaban en el mismo lugar. Una acotación, por ejemplo, las que llegan para hacerse cargo del hospital llegan directamente desde Uruguay, en cambio las institutrices que se dedican a la educación llegaron directamente desde Europa. Perfecto. Entonces, son algunas cuestiones que van ayudando a este proceso de investigación, pero sí, tenían distintas cuestiones a la hora de la formación, muchas veces no se formaban de la misma manera, siguiendo cada uno. Hacían una subdivisión entre quienes educaban y quienes atendían enfermos. Perfecto. Sí, al principio sí, pero después también he encontrado casos en los cuales había hermanas que se hacían cargo tanto de hospitales y después de colegio. Además, hasta la actualidad, por ejemplo, yo he podido hablar con hoy en día la madre superiora y ella estaba encargada del hospital antes de Tucumán, por ejemplo. Pero tenían esas divisiones, sí, en un primer momento. Ya. Comparándolo con el caso de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, ellas en el seminario, mientras estaban en el noviciado, ¿cierto? Tenían prácticas de educadoras y de labor asistencial. Entonces, al final, se forjaba una religiosa que había tenido cierta instrucción médica y cierta instrucción educacional. Entonces, por eso te preguntaba. Sí. Después termina pasando eso también, justamente. Por eso ya no llegan tantos de Europa, sino que justamente tanto en Montevideo como en Buenos Aires y en Córdoba se empieza a establecer y directamente va a ver que ya son más hermanas locales principalmente. Y ahí justamente tienen un periodo de tiempo en el cual están unos años acá, otros años acá, y van cambiando también. Eso es también muy interesante verlo. Y un segundito, justo una pregunta anterior, por ejemplo, se puede ver las relaciones que van teniendo los obispos en la llegada de estas religiosas. En cuestión, por ejemplo, yo veía el caso de Jacinto Vera y Rizo Patrón, eran amigos, tenían una correspondencia muy cercana, ellos estuvieron justo en Roma, y entonces hasta la misma Madre Superiora muchas veces mandaba cartas, mandándole saludos que le mandaba el obispo, cuestiones por el estilo, y eso también hacía que lleguen a distintos lugares, y ahí también se puede hacer estos estudios de la Iglesia Transnacional. Claro. Eso era todo. No, muy interesante. Vamos ahora a la última pregunta que la hace aquí Isa.
Muy interesante la transición del edificio de las Hermanas del Buen Pastor en Salta. ¿Sabe cuáles eran los modelos arquitectónicos de esa congregación? Muchas gracias. Alejandra. La verdad que desconozco si tenían un modelo arquitectónico como, pienso en que apunta a este modelo del panóptico del que hablan siempre en panóptico de Betam, claro. Foucault en vigilar y castigar. Pero yo creo que no pudieron tener un modelo arquitectónico, porque estas son edificios donados que anteriormente sirvieron para otro tipo de actividades. Esta quinta agronómica o quinta normal había funcionado como un colegio, entonces se ajustan más a la arquitectura propia del siglo XIX, de esas casas grandes, digamos, de techos altos, de puertas grandes. Quizás con el tiempo, al ampliarse, al tener que ampliarse, ya fueron tomando, digamos, una arquitectura y una estructura diferente. Yo he visitado, digamos, he visto uno de los colegios, que es una de las alas de lo que había sido el Buen Pastor, digamos. Supongo que debe ser uno de los más nuevos, porque la iglesia, porque hay 3 colegios en realidad, y la iglesia está en medio. Tengo entendido que la parte más vieja es la que está para el otro lado, digamos, el otro colegio que yo no conozco en su interior. Este colegio que he visitado sí tiene patios grandes, habitaciones chicas, y espacios, pasillos así, pero realmente, Isa, perdón, pero desconozco si tenían un modelo arquitectónico o si se ajustaron a aquello que le donaban y de lo que podían ir construyendo a medida que se proveían de presupuesto. Así que, bueno. Perfecto, súper bien. Bueno, ya vamos terminando, solo unas breves palabras para cerrar. Agradecer profundamente a la red de estudios. María, perdón, ¿sí? María, creo que había quedado, perdón que te interrumpa, mil disculpas, no, dale, pero había quedado colgada una pregunta que era sobre la cuestión de las congregaciones. Exactamente, sí. Para Giovanni. Pasaste, pero bueno. ¿Alcanzamos a responderlo o no? Más que nada para que no quede. Sí, rápidamente, así, decir rápidamente de que sí, existieron otras congregaciones de origen local. Yo ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero hay un trabajo de Cayetano Bruno en tomo 12 de su obra. Está ahí especificado, ¿no? Otras congregaciones. No son muchas, son muy pocas respecto a la cantidad de otras que llegan. Pero, bueno, claro, ahí se puede consultar bien, ¿no? ese dato, ¿no? Así que era solo eso para no dejar colgada la pregunta. Súper, muchas gracias, Giovanni. Bueno, ya estamos listos, estamos justo en la hora, así que, bueno, agradecer a la red de estudio, agradecer a cada uno de los ponentes, ¿cierto? Y sobre todo a quienes enviaron las preguntas y estuvieron ahí presentes durante la presentación. Así que les agradezco a todos y la oportunidad también de coordinar esta mesa. Bien, muchísimas gracias a vos, María Paz, y gracias a los chicos también, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy productiva. Estamos todos comunicados ahora, muchas gracias. Sí. Muchas gracias.